buenas noches, señoras y señores, amigos, compañeros. Bienvenidos sean a este nuevo, de lo que se refiere a la RELOB, de este lindo proyecto que hemos empezado justamente para poder compartir un poquito de lo que es la opinión pública, el debate y por sobre todo generar nuevo conocimiento, ¿no? Primeramente, déjenme presentarme, mi nombre es Antonio, soy el director de marketing y comunicación de la RELOB, y en esta oportunidad voy a poder, tengo el placer y el honor de poder dirigir este conversatorio. Este día, la verdad, damos la bienvenida a Wilmar, a Daniela y Alan, que enseguida vamos a presentarlos de manera más profunda y vamos a conocerlos un poquito más. Pues bueno, el tema de hoy se trata de la persecución política. ¿Y por qué estamos decidiendo o por qué hemos decidido tocar este tema tan crucial y tan importante para nosotros? Pues primero les voy a contar la historia de hace ya más de 1200 días aproximadamente, que la señora Mariela Franco fue asesinada. Ustedes se preguntarán, o muchos se preguntarán, quién es Mariela Franco. Pues es la quinta, era la quinta veredora más votada de Río de Janeiro. Era una mujer negra, lesbiana, afavelada, entre la lista de minorías que esta persona tenía. Y esta persona luchaba incansablemente por los derechos humanos y también criticaba fuertemente la violencia en el estado en el que se encontraba, ¿no? Sobre los más pobres e inocentes también, ¿no? Su pecado más fuerte fue cuestionar la guerra carente sin sentido, ¿no? La guerra contra las drogas, la cual solo lleva un asesinato de un lado y del otro, y vuelve y politiza cada vez más el estado en el que se encuentra. También vuelve a los policías y a los militares sádicos y deshumanos, como lo que ha sido el Batallón de Monte o todas las películas de Netflix que nos muestran, ¿no? Pues bueno, su presencia como veedora en la Cámara Municipal incomodaba mucho, hacía mucho ruido. Prueba de ello fue su último discurso, en el que denunciaban la corrupción en el gobierno y las desigualdades, ¿no? Este tema nos tocó mucho. Todo esto mientras las voces masculinas en el gobierno interrumpían para defender la dictadura de Brasil. Es más violento del mundo, según datos de la OMS, donde cada día son asesinadas 12 mujeres y 13 son violadas. La muerte de Mariel Franco no fue fruto del azar, fue un acto político, estamos seguros de ello. Ella representaba lo que jamás los hombres blancos de terno y con corbata y privilegios acostumbraban a dirigir el país para su propio beneficio, ¿no? Entonces ella conseguía esta representación de de las poblaciones más vulnerables. La mayoría silenciada, violentada y oprimida. Esta mayoría que lucha cada día porque su vida valga algo. Ya describían con exactitud ese panorama de las Naciones Unidas en una canción, un rapero muy conocido que se llamaba Os Racionales. Describía en una canción: la vida en Brasil vale menos que un tampón usado o un bombril. Bastante fuerte, ¿no? Pues bueno, las implicancias de la familia Bolsonaro en este asesinato son difíciles de obviar, así como la conexión en el escritorio de crimen, grupo formado en la dictadura por policías y militares. En ejercicio o no, pero para mantener los dos implicados en su asesinato eran policías y militares, a quienes el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, rindió homenaje estando en una de las cárceles estando uno en las cárceles por homicidio. Habrán matado a Mariel, pero millones se levantaron y mantenieron su memoria, su lucha, sus sueños, y Mariel presente, oye es siempre, como se diría en portugués. Es por este asesinato impune y por muchos otros que se viven y vivirán, es que la justicia quiere abordar este tema de la persecución política en Latinoamérica durante este mes, estos días, que vamos a ir sacando producciones referentes a este tema. Para ello hemos convocado a expertos en el área, grandes amigos y aliados de nuestro grupo. Uno de ellos es Alan Díaz, que es un internacionalista, por el Técnico de Monterrey.
Actualmente él asiste a Paragal en Lelau, si lo estoy pronunciando mal, mil disculpas, y asociados, como investigador en temas de prospectiva y crimen organizado, para el Million Project. También tenemos, nos está acompañando Daniela Torrico Carvajal, es una estudiante de comunicación social en la Universidad Mayor de San Simón, estudiante de Derecho en la Universidad Católica. Ella es dirigente estudiantil, consejera de carreras, coordinadora, perdón, codirectora de la página y revista cultural Dicen por ahí. Fue periodista en televisión universitaria y actualmente pertenece a diferentes grupos estudiantiles y voluntariados. Por último, tenemos a nuestro último invitado, que es Wilmar. Nació en Medellín, es un periodista y tiene 2 posgrados, ha sido docente universitario, colaborador en diversos medios, aparte que le encanta viajar en la literatura, entre otras aficiones que él tiene, ¿no? Pues bueno, a lo que vinimos. Nosotros hemos querido dar este conversatorio para poder abordar este tema de manera mucho más profunda, para conocer, entender lo que es realmente la persecución política, que claramente todos sabemos que eso realmente para gobiernos autoritarios. Estamos totalmente de acuerdo que ninguna persona va a decir que no existe o que es mal o que es buena la persecución política. Entonces, estamos abordando este tema de manera totalmente educativa, de tal forma que nuestros panelistas nos puedan explicar realmente de qué se trata. Entonces, a continuación, vamos a iniciar con la primera pregunta, que abarca más o menos el concepto principal de qué es la persecución política. Cada panelista va a tener 7 minutos. Pues podemos comenzar cuando ustedes quieran. Si me hacen el favor, Wilmar, puedes dar una pequeña introducción tuya y comenzamos. ¿Les parece? Hola, ¿me escuchan? Sí, creo que sí. No, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de participar en este panel tan interesante. Hay que tener en cuenta que persecución y política podría relacionarse, que siempre ha existido en la historia social de la humanidad. Recordemos que en los antiguos griegos existía el ostracismo, que era una forma de sacar de las polis a esos personajes que no eran muy bien recibidos, y su nombre era escrito en un pedazo de cerámica de ostracón, que de ahí va a venir el término de ostracismo. Entonces esos personajes terminan siendo exiliados de las polis, tradición que se continuaría durante el Imperio Romano, y que pues siempre se ha constituido como una forma de eliminar, sin eliminar físicamente al opositor o al que está generando algún tipo de problema político, pero sí por lo menos sacarlo de circulación y que quede lejos. Por supuesto, con la llegada del modernismo y la aparición de diferentes medios de comunicación, la rapidez con que se hacen libros, la facilidad en que se tejen redes de comunicación legales o ilegales, pues ese tipo de actividades de sacar a los opositores, pues terminó volviéndose muy común. En Colombia, por ejemplo, durante las constituciones, en el siglo XIX, Colombia tuvo muchas constituciones, dependiendo del gobierno que llegaba, si era más bien de corte conservador o de corte liberal. Y en las constituciones conservadoras, curiosamente, estaba el derecho a la expatriación de las personas. Y entonces tenemos historias de personajes del siglo XIX que durante esos regímenes conservadores eran obligados a salir del país. Eso es una forma, como en el caso pues colombiano, se trata de apagar o por lo menos de mitigar la presencia de los opositores, el opositor político. Ya con la llegada de 1886, la Constitución del 86, que estuvo vigente hasta 1991, una constitución conservadora, pues ese tipo de acciones que tenía el gobierno fueron reducidas a lo mínimo, y eso no quiere decir que haya mejorado las condiciones de los opositores políticos. Por el contrario, la historia reciente de Colombia, desafortunadamente, estuvo muy signada o ha estado muy signada por la violencia, y más que persecución política y sacarlo y hacerlos que se fueran en exilio, pues por desgracia en la tradición colombiana se llegó a la eliminación.
Y entonces, más que persecución, a aquel personaje que no era interesante o que podía ser un peligro para los intereses de ciertos grupos políticos, pues no había nada mejor que sencillamente eliminarlo físicamente. Y eso ocurrió en 1914 cuando mataron a Rafael Uribe Uribe, que murió de un hachazo, varios hachazos cerca al Congreso, cuando llevaba una propuesta de ley para mejorar la vida de los trabajadores, con Jorge Eliezer Gaitán, que generó el famoso Bogotazo, y un proceso de violencia que todavía estamos víctimas de él. Y en 1989 a 1990, la elección presidencial de ese momento en la historia colombiana, como dijo una revista, más que unas elecciones parecían una eliminatoria. Y por desgracia, a lo largo de los años 90 y bueno, parte de este siglo, la persecución a lo que fue el partido UP también es una muestra más de esa dinámica de exterminio contra los opositores políticos. Hoy en este momento, en esta situación coyuntural que vive Colombia, se está presentando algo similar, pero ya no con líderes o con partícipes de algún movimiento de izquierda como la UP en los años 80, sino con líderes sociales. Y Colombia tiene en este momento un triste récord de más o menos un líder social cada 3 días asesinado en este país. Y líder de cualquier naturaleza, ambiental, político, rural, urbano. Entonces, esa es la situación que tenemos en este momento, donde no hay persecución, sino parece que eliminatoria. Genial, genial, Wilmar. Muchas gracias por tu aporte. Es impresionante, es muy importante para nosotros a nivel Latinoamérica entender lo que está pasando en los distintos países y es claro el ejemplo de lo que tú estás mencionando, ¿verdad? Si les parece, podemos continuar con Daniela Torrico. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva, ¿no?, de estudiante que tengo hacia todo el público que nos está viendo. Me pareció muy importante e interesante dividir más bien primero qué es persecución y después qué es política para entender y entrar ya en el sentido de legalidad y legitimidad, que también tiene mucho que ver con todos estos temas. Y para ello también he encontrado en el diccionario jurídico que prácticamente es la acción de perseguir con insistencia o hacer daño, lo que es la persecución, ¿no? También Manuel Osorio, que es un abogado reconocidísimo, dice que la persecución es el seguimiento del que escapa para agredirlo. Empezó igual con los emperadores romanos ante los cristianos o en la Edad Media con la Inquisición, o como hablaba Wilmar también, ¿no?, en el sentido de las polis. Y Guillermo Cabanellas, que también tiene otro diccionario jurídico, habla de ese seguimiento del que huye con la idea de alcanzarlo, tenerlo, capturarlo, agredirle e incluso matar para conseguir ese objetivo, ¿no? Ahora nos vamos al otro lado, que también busqué en los diccionarios jurídicos de qué es política, y dicen que es el arte o la habilidad con el que se emplea un asunto para conseguir algo. Osorio también dice que es la realidad social integrada por una pluralidad de esfuerzos colectivos. Y Guillermo habla de la actividad ideológica que está orientada en la toma de decisiones, que son planteamientos que presenta una persona. Claro, siempre hablamos, ¿no?, de que todo lo que hacemos también es político, pero ya uniendo estos dos conceptos, siguiendo a la realidad de este conversatorio, yo considero que la persecución política es una forma o un método que lo utilizan en diferentes espacios, como en el Estado central, para arremeter tormentosamente, podríamos decir, y de una forma irreverente en contra de los que no están a favor del poder constituido, porque ¿qué entendemos con poder constituido? Que es el gobierno de turno que está, ¿no? Entonces, con base de lo que ya dije, podemos pasar a lo que qué pasa con la legalidad y legitimidad con este fenómeno social que podemos decir la persecución política. La persecución política puede ser legal, pero puede ser legítima. Legal, todos sabemos que son actos que se conforman, ¿no?, y que van con la ley y bajo la pena de invalidez, que todo lo que no está escrito está válido, ¿no?, o se lo puede hacer. Y legítimo, en cambio, es cuando la razón acompaña al acto, ¿no? La razón de ese colectivo o de ese pensamiento colectivo que tiene
cierto grupo de personas en un espacio o un estado. Entonces, la legitimidad sí tiene que ir de la mano con la legalidad para cualquier poder constitutivo que exista dentro de algún gobierno o algún estado. Y si no va de la mano, es ahí donde incurre la falta de derecho que debe haber, ¿no?, hacia las personas, y la falta y que vayan en contra de los derechos humanos con las personas, que prácticamente eso es lo que hace la persecución política, y más la persecución política latinoamericana, que yo creo que todos los países hemos vivido una línea similar de cómo es que han manejado, también en base al plan Cóndor que tuvimos en las dictaduras, ¿no? Entonces, yo creo que con esa línea doctrinal de persecución política también existe la falta de la separación de los poderes y de los órganos estatales, que tiene mucho que ver con este tema, que ya igual lo vamos a ir desarrollando en toda la charla. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, yo muy buena. Nos has aclarado conceptos bastante interesantes y sobre todo, pues, de manera mucho más conceptual, ¿no? Si les parece, vamos a dar paso a Alan para que nos dé su definición sobre lo que considera que es la persecución política. Adelante, Alan. Muchas gracias. No sé, al pensar en persecución política y hacer una pequeña búsqueda en Internet, en un contexto como es el contexto mexicano, a mí me resultó curioso que los resultados que salían eran principalmente políticos, ¿no? Diputados, candidatos presidenciales, y todos afirmando que se estaba haciendo algún tipo de persecución política contra ellos, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar que tal vez hay como varios niveles, ¿no?, distintos de persecución política. Entonces, encontré un modelo bastante interesante de un pensador estadounidense llamado Scott Horton, que suele dar como seminarios de este tipo de cosas para el gobierno de los Estados Unidos, para que los que están en el Departamento de Estado puedan identificar cuando hay como persecuciones políticas en otros países donde tal vez no conocen tanto el contexto político. Y creo que de ahí podemos sacar reflexiones interesantes. Daba como una especie de checklist de cosas que podrían suceder, ¿no? Porque no necesariamente la persecución política resulta, por ejemplo, en la muerte del opositor, ¿no? No simplemente es como su desaparición o su asesinato, aunque ciertamente esas son como modalidades, ¿no?, de la persecución política, pero también podría ser el uso del aparato de justicia de un estado, por ejemplo, para dañar o humillar a un opositor. Y el opositor no necesariamente tendría que ser como en un contexto formal de un partido político, o sea, de entender, sino podría ser un activista, inclusive podría ser un miembro como incómodo, por así decirlo, dentro del mismo partido. Aquí en México, pues fue muy sonado que en los años 90 el que era el candidato a la presidencia del entonces partido hegemónico del PRI fue asesinado, y también creo que el líder de la Cámara de Diputados, ambos fueron asesinados. Y pues aunque nunca se dijo oficialmente, es como bien conocido que fue gente dentro de su mismo partido, ¿no? Entonces, como que veo todos esos momentos y digo, bueno, hay como modalidades dentro de la persecución política. Pero yo creo que podríamos identificar al menos como tres cosas comunes, ¿no?, que ver en todas ellas. Uno sería que el perseguido en cuestión sea alguien que está afectando los intereses, ¿no?, del persecutor. Podría ser intereses económicos, podría ser intereses políticos, inclusive no necesariamente tiene que ser una venganza, ¿no?, pero podría ser conveniente el sacar a esta persona, aunque no tengamos nada en contra ni vaya en contra del programa del partido. Un ejemplo muy común aquí en México era que cada vez que entraba un presidente, perseguían a algún líder sindical, ¿no? Y aunque estos líderes sindicales no necesariamente eran buenas personas o los cargos no eran falsos, por ejemplo, por corrupción o lavado de dinero, la cuestión es que se podía ver que había un motivo de conveniencia para el partido o para el que lo estaba persiguiendo, de por qué se estaba aplicando la justicia en una manera muy específica y que no se aplicaba con otros casos, ¿no? Entonces, por uno, es una persona que es como incómoda para el régimen, no es conveniente su persecución. Y la otra sería eso, que hay un patrón irregular
de la justicia, sea que, no sé, se ejecute extrajudicialmente a la persona, que sería como la forma última y más grave, o simplemente alguien que es culpable de un crimen, pero a este tipo de personas que son culpables y que todos saben que son culpables, como es el caso de líderes sindicales corruptos, no se suelen perseguir a pesar de que sabemos que existen, pero a este sí se le persigue porque es conveniente, ¿no? Para el gobierno en turno, o sea, que porque sea un enemigo o porque simplemente el gobierno quiere publicidad, ¿no? De ser anticorrupción y al final del mandato lo dejan libre, ¿no? Entonces, serían esas dos características y yo creo que la última sería que esta acción está destinada para interrumpir el trabajo de esa persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un periodista o de un activista, pues no necesariamente tienes que eliminarlo, el tenerlo en un como laberinto judicial burocrático por décadas o años o no necesariamente hacerle nada, sino tenerlo preso, tenerlo en un proceso que impida su trabajo normal, pues es suficiente como para sacarlo de la jugada. Entonces yo creo que podemos identificar esas tres características muy claras. Genial, Alan, muchas gracias. Realmente las tres intervenciones, como han podido escuchar amigos, bastante claras, son bastante nutridas. No es coincidencia que nosotros hayamos invitado a tres participantes de tres distintos países. Como ustedes saben, Colombia, México y Bolivia están pasando por etapas pues es que estamos viviendo esta realidad. Entonces, como para hacer un pequeño resumen y la gente en casa nos pueda asimilar todos los conceptos que ustedes han dado, podemos decir que Wilmar nos habló ya desde la parte etimológica, ¿no? Desde el ostratismo, desde Grecia, que significa sacar a los opositores. Nos mencionó mucho acerca de la realidad que Colombia ha estado viviendo ya desde el 1900 hasta 1990 y la actualidad, donde ya pasaba a ser de una persecución política a una eliminación política, que eso ya realmente es como que llegar al nivel hardcore de lo que se refiere a la persecución política, ¿no? O sea, ya no existe nada más fuerte que la vulneración de la vida, ¿no? Por otro lado, Daniela nos comentaba ya unión de conceptos, ¿no? Entender realmente, conceptualmente, qué es la legalidad, qué es la legitimidad y cómo la persecución política tienen que estar vinculadas ambos, ¿no? Nos mencionaba características de cada uno, que es realmente la persecución política, perdón. El objetivo es agredir para lastimar, es perseguir para lastimar, y también politizan el Estado central, ¿no? Necesitamos tener en cuenta el poder constituido y también nos mencionaba que la persecución política es legal pero no legítima, o creo a mi entender, ¿verdad? Pues bueno, Alan, nuestro querido amigo Alan de México nos comentaba sobre los niveles que existen dentro de la persecución política, un aporte bastante interesante a mi parecer. Obviamente puede ser el perseguido afecta porque el perseguido afecta a los intereses del gobierno en cuestión. El segundo motivo es la selección de a quién voy a juzgar y a quién no. Obviamente no estamos juzgando con la misma vara. Y en tercera es para interrumpir el trabajo de otra persona y el claro ejemplo son los periodistas y el índice que en México específicamente, el índice altísimo de periodistas que son secuestrados o que son desaparecidos, ¿no? Es todo un deporte extremo ser un periodista aparentemente en Latinoamérica. Entonces, pues ya concretando esos conceptos, igual si ustedes en casita han entendido algo mucho más que a mí se me haya pasado, son más que bienvenidos, invitados a poder participar en la sección de comentarios y vamos juntos generando este conversatorio, ¿no? Pues bueno, una preguntita extra, bonus para todos ustedes, ya después de habernos dado estos conceptos bastante sólidos. En sus países, ¿ustedes creen que la persecución política es producto de una politización de la justicia? ¿A qué me refiero con esto? Que si realmente es como una herramienta para estos gobiernos autoritarios, ¿no? Vamos a empezar con Wilmar, si les parece. Bueno, en el caso colombiano, pues la justicia en Colombia es muy ineficiente. Tenemos cerca del 95% de impunidad judicial.
y se podría pensar que durante muchos años la justicia no era utilizada como una forma de venganza política. Por desgracia, y los acontecimientos recientes de la historia colombiana lo han demostrado, el partido de gobierno en este momento, el Centro Democrático, se ha encargado de ubicar sus fichas en las entidades que se encargan de distribuir justicia y de hacer control al Estado. En el caso colombiano, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Fiscalía. En la Constitución del 91, la elección de estos personajes estaba en otro momento diferente a la elección presidencial, buscando que existiera lo que se llama aquí el balance de los pesos, o sea, pesos y contrapesos, llamaban acá, o llaman acá. Resulta que con la llegada de este gobierno, pues algunos funcionarios que fueron ministros de Iván Duque pasan a ser miembros de los entes de control del Estado. Entonces ocurrió una cosa muy, entre comillas, particular, pero en realidad es dolorosa, cuando la procuradora va diciendo en nuestro gobierno. Entonces, se supone que va a vigilar el actuar del Estado, que esa es su función constitucional y su deber como garante para la sociedad, y ella habla en nuestro gobierno, o sea, ya de entrada dice pues que no hay esa separación. Esta semana, curiosamente, ocurrió algo. Hay una influenciadora que se llama EPA Colombia, no sé si ustedes la han escuchado. Aquí es muy, digamos, popular porque además de que es influencer, tiene su espacio muy importante en las redes sociales, también tiene unas pequeñas empresas y digamos que como influenciadora económicamente es muy exitosa. Resulta que ella durante unas protestas, creo que fue en el 19, le dio por hacer un acto de vandalismo contra el sistema de transporte masivo que tiene Bogotá, que es el Transmilenio, y esta semana la justicia la condenó a 5 años de cárcel, cárcel intramural además. Esto generó mucho rechazo, todavía hoy hay inclusive campañas de defensa y de apoyo a EPA Colombia, porque hay casos de políticos, de funcionarios públicos que, por ejemplo, roban millones de dólares, o sea, estamos hablando de millones de dólares, que eso representa un caudal muy importante económicamente, de, por ejemplo, la salud o la educación o el presupuesto de un departamento, y son condenados a exactamente lo mismo, a 63 meses de cárcel, eso sí, en la casa de ellos, en un condominio, con todas las ventajas, con todas la buena vida que se puede dar un político corrupto, y eso en este momento está generando en Colombia una muestra de que la política se metió definitivamente con la justicia. El fiscal general, que fue compañero de estudio del presidente y que él mismo se autopresentó como el fiscal más preparado que ha tenido Colombia desde 1991, lanzó una frase que ha sido muy criticada. Me alegra que la hayan detenido, o sea, se alegró de que la hayan detenido. Entonces le están explicando cómo es posible que este personaje, EPA Colombia, sea condenado a 63 meses de cárcel y coincidencialmente por la misma época la ministra de TICS en Colombia dio un contrato en la que se han perdido cerca de 70.000 millones de pesos, eso en dólares no sé cuánto podría ser, pero son varios millones de dólares, y hay total respaldo por parte del gobierno y no la investigan. Entonces, ahí hay una muestra que desde el 2018 hasta acá sí hay una politización más evidente de la justicia en Colombia. Muchas gracias, Wilmar. Terrible, sí. Pues, Daniela, va para ti también. ¿Tú crees que la persecución política es un producto de la politización de la justicia? Claro que sí, existe mucha politización en la justicia boliviana y también, ¿no? Creo que usan la misma receta de los gobiernos populistas dentro, o de los gobiernos, ¿no? Dentro de Latinoamérica, que es poner a gente de su partido en distintas entidades de justicia o en los distintos aparatos del Estado para que puedan beneficiarse de ello, ¿no? El partido de turno. Un ejemplo en Bolivia que es muy conocido de la politización de la justicia es la reelección también de Evo Morales, ¿no? Del Pacto de San José de Costa Rica, que prácticamente no es un derecho humano. Y hace pocos días salió también en la sentencia
de la OEA que mencionaba que no es un derecho humano y reiteraba. Pero ¿qué pasó en el 2016? Hicieron una consulta al pueblo, ganó el no, pero hicieron la consulta nuevamente en base a estos fundamentos políticos del Pacto de San José de Costa Rica. Y la justicia boliviana dijo que sí era un derecho humano, claramente porque está súper parcializada hacia el partido de turno que antes existía y que aún existe, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, es la misma receta que utilizan los gobiernos populistas para poder tener todo el poder y llegar, no me gusta mucho la palabra totalitarismo porque no suena tan de nuestra época, ¿no? Pero yo creo que sí es un totalitarismo del siglo XXI. ¿Qué es eso? Que está disfrazado con el nacionalismo que ellos lo ponen, más la instrumentalización cultural que hacen desde los más chiquitos hacia los más grandes y que también pueden existir, ¿no? Las tendencias disfrazadas de populismo. Entonces, Y las yo creo, elecciones. exacto, y las religiones, gracias. Entonces, yo creo que esos temas sí están muy acorde con todas las cosas que pasan y con los fenómenos que crean dentro de Latinoamérica. Muchas gracias, Daniela. Alan, ¿qué tienes para contarnos? Pues aquí en México realmente creo que sí ha evolucionado la cuestión de la persecución política desde los días, por ejemplo, de lo que llamaban la guerra sucia y tal cual abducían gente, no sé, los torturaban. Digo, eso todavía sigue pasando, pero creo que hay como mucha más conciencia de las personas para que eso no pueda ser como tan evidente por parte del gobierno federal y que siga como impune, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que en México estamos muy acostumbrados a ver en todas las elecciones que se use al aparato de justicia del Estado, en este caso la PGR o Procuraduría de la República, como una ficha, ¿no? Que tiene el gobierno en turno para intentar moverla a su conveniencia en contra de sus opositores. Por ejemplo, ¿no? O sea, fuera de casos como asesinato. Cuando el que entonces era presidente, Vicente Fox, que venía de un partido que era como la oposición más importante del gobierno que estuvo tantos años, el PRI, y que la gente tenía como la idea, ah, bueno, ya hay otras formas de hacer las cosas, ya va a cambiar, va a haber transparencia, o sea, todo se va a solucionar, ¿no? Sin embargo, hubo un caso así muy sonado donde era bastante obvio que había una persecución política contra uno de sus oponentes, que era el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Que lo que había sucedido en ese caso, que fue más o menos como en 2005, era que habían encontrado así como una ley muy oscura acerca de, por ejemplo, habían puesto creo que un camino hacia un hospital, porque él entonces era jefe de gobierno de la capital, y un juez le había ordenado quitarlo y no le quitaron como en el tiempo, no, pasaron un par de días y no lo habían quitado, entonces el presidente dijo que López Obrador había sido el culpable de que no lo habían quitado y estaba desafiando a la justicia de México y ahora que había un nuevo gobierno no se podía dejar impune eso, entonces querían quitarle su fuero y hacerle una investigación, pero aquí la parte importante es que uno pues estaba como volcando todo el aparato de justicia, particularmente en México, un estado donde, bueno, un país donde la mayoría de los crímenes, como 99% de los crímenes no se resuelven, o sea, tenemos un aparato de justicia muy, muy ineficiente y ver de repente a todo el gobierno moverse en velocidad récord para intentar como quitar a un oponente político y que no quede en las elecciones, que no pueda ser candidato porque si le quitan el fuero y está en investigaciones, entonces de acuerdo a la ley ya no se podía postular. Entonces, ver eso más allá de la injusticia que pudiera ser contra la persona, en este caso contra el candidato, yo creo que este tipo de acciones en Latinoamérica, en México, lo que hacen es que sea una gran decepción para la gente, ¿no? Porque dicen, bueno, pues, no sé, a mi hermano lo asesinaron o a mi mamá lo asesinaron, o a mi hijo lo asesinaron, y eso ha pasado, no sé, 10 años sin resolverse, no se mueve nada, no se mueve la investigación, me dicen que no tienen recursos, que no tienen gente, que tienen un montón de otras carpetas, y sin embargo, cuando resulta conveniente para el gobierno,
todo el aparato de justicia se mueve para silenciar a una oposición, ¿no? Sea política, sea un activista, sea lo que sea. Entonces, cada elección sucede eso. Entonces, ahora sí que si eso no es persecución política, el intentar como quitar a un candidato y ni siquiera matarlo, simplemente ponerlo en una investigación que le impida ser candidato, o por ejemplo cuando le pusieron en las elecciones anteriores al candidato Ricardo Anaya unas acusaciones de lavado de dinero que al final, como 2 días antes de que fuera a terminar el gobierno en curso, se le quitaron misteriosamente, ¿no? Nada más como para humillarlo durante las elecciones. O a la candidata indígena Marichuy se le intimidó y creo que se le atacó en un camino cuando llevaba su caravana para su campaña. Todo eso está como muy diseñado explícitamente para intentar dañar a esas personas, ¿no? Entonces, como ese desequilibrio en el uso de recursos, más allá de las preocupaciones sobre las personas en particular que se están persiguiendo, yo creo que esa es otra faceta que le da como un nuevo tinte de frustración a la gente en torno a este tema. Perfecto, Alan, muchas gracias. Yo creo que es muy importante recalcar y hacer un paréntesis que la RELOP no, como institución, no tiene ningún tipo de partidarismo político. Sí tenemos cada quien sus ideologías, pero no tenemos esta identidad política, ¿no? Entonces no somos de partidos, simplemente somos personas que estamos criticando, debatiendo a todos y a todos con la misma vara, ¿no? Para que no exista ningún tipo de recelos ahí tal vez en nuestro público. Pues aterrizando las cosas que ustedes nos eran bastante interesantes, encontramos un punto en común, ¿no? Que es que existe una misma receta, ¿no? En Latinoamérica no existe este balance de contrapesos entre que el juez es también el mismo, el verdugo, ¿no? Entonces hemos encontrado patrones de comportamientos en los tres países que van siguiendo la misma receta, como decía Daniela, ¿no? Entonces, una vez aclarado eso, podemos pasar a la siguiente pregunta, si ustedes están listos, me permiten. Primero, bueno, la siguiente pregunta parte de que la persecución a líderes sociales o a los opositores del gobierno de turno, a los periodistas, la politización de las fuerzas policiales y militares, ¿ustedes creen que son motivos suficientes para pensar que vivimos en una dictadura disfrazada de democracia? Así como en el anterior punto hemos mencionado, el juez es el verdugo y es el abogado. Entonces, ¿ustedes creen que realmente estamos viviendo en un entorno democrático si tenemos a un que controla absolutamente todo y le da prioridad a lo que le da la gana o a lo que le conviene, como decía Alan? Empezamos con... No escucho con quién empezaban, perdón. Con Wilmar, contigo, por favor. Espera que ahí se interrumpió un poquito la señal. Claro que Bueno, sí. esa pregunta es muy compleja responderla desde Colombia. Siempre los gobiernos colombianos nos han recalcado que Colombia es la democracia más antigua del continente. Pues recordemos que en el siglo XX Colombia solamente tuvo un gobierno militar, que fue en los años 50, que intentó aplacar esa violencia política que se presentó tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y que algunos no llamaron dictadura, sino dicta blanda, porque aunque sí mostró las garras el gobierno militar del general Rojas Pinilla, pues no llegamos a unos niveles tan salvajes como las dictaduras del Cono Sur o lo que pasó en Bolivia, por ejemplo. Algo similar como una dictadura civil al estilo PRI en México, pero en el caso nuestro bipartidista con Partido Liberal y con Partido Conservador. Ese por un lado. Dos, yo particularmente, y esta es mi posición como ciudadano colombiano, considero que Colombia no es una democracia. Y en eso varias personas coinciden lo mismo, porque es que realmente quien gana las elecciones en Colombia es quien tenga el músculo financiero, y el músculo financiero hoy en día, desde hace varias décadas, se consigue de forma ilegal o legal. Ayer falleció uno de los hombres más ricos de Colombia, dueño de muchas empresas, empresas que por supuesto desde su conglomerado económico aportaba a los políticos y literalmente ponía
presidentes y de ahí en adelante todo lo que usted quiera a nivel de gobierno. Y lo que demuestra la historia en Colombia es que más que una democracia tenemos una cleptocracia, una clase social que roba cuando llega al poder. Aquí hay un profesor universitario muy famoso y que ha empezado como a ganar simpatizantes en un movimiento ciudadano que se llama Pacto Histórico y que busca cambiar el próximo año que tenemos elecciones presidenciales y de Congreso, todo este ambiente político tan tradicional en Colombia. Y él habla que en realidad en Colombia no hay partidos políticos sino bandolas, o sea, grupos delincuenciales que se reúnen, compran votos, compran u obligan a que voten por ellos y cuando llegan al poder se dedican a robar. Y eso está en todas partes del país. En la costa atlántica, o sea, en la parte norte del país, es donde más se identifican esos corruptos, pero en Antioquia, Medellín es la capital del departamento de Antioquia, también tenemos esa clase de políticos. Lo que pasa es que aquí en el centro dicen, no, pues mientras roben y hagan, pues está bien. En la costa roban, pero no hacen, pero corrupción hay en todos lados en Colombia. Entonces, hablar de una democracia, la democracia más antigua del continente que nos vendían los políticos hace varias décadas, creo yo que es un espejismo, porque realmente quien pone presidentes, quien pone gobernadores, quien pone todo el aparato de manejo del Estado no es el pueblo. Este mismo presidente elegido en 2018, está comprobado que un narcotraficante dio 1.000 millones de pesos que iban para otro candidato, además, iban para otro candidato, pero que decidieron dárselo al candidato que hoy está en la casa de Nariño, y la investigación de esa corrupción terminó generando que los policías que hicieron la denuncia fueran señalados por la fiscalía como corruptos. Entonces eso es una muestra de que realmente, si la palabra democracia, que de por sí es cerrada, en el concepto griego, demos hombres, pues demos pueblo, pero el pueblo era hombres eupátridas que no tenían que trabajar para poder vivir y elegían el gobierno, el Kratos. Entonces ni aún así, en ese contexto, podríamos decir que Colombia vive en una democracia, porque el pueblo no tiene verdadera representación en la elección de sus gobernantes. Perfecto, Wilmar. Wow, muy interesante. Muy fuertes palabras, la verdad, concuerdo. Vamos a ir analizándolo más a detalle más adelante, perdón. Así que continuamos contigo, Daniela. ¿Qué tienes para contarnos? Uy, es que es muy fuerte esta pregunta porque Bolivia ha tenido muchos gobiernos dictatoriales y muy fuertes, ¿no? Banzer, García Mesa, también Barrientos. Entonces, decir que vivimos como tal en una dictadura, no, pero tampoco en una democracia total, ¿no? No me atrevería a decir que es una dictadura, sino que a lo mejor y estamos encaminando, pero el pueblo boliviano no deja. Es que es bien interpelador. Siempre se pone enfrente, y también gracias a los obreros y a los mineros dentro de Bolivia, ¿no? Que juegan un papel súper importante. Lo que sí podría decir es que esta falta de democracia en los medios de comunicación y en los líderes sindicales es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque más en los medios de comunicación voy a hablar un poco, porque en el decreto 181 quebrado 2009, es que la publicidad oficial, digamos, del Estado boliviano hacia los medios de comunicación que mienten o van u ofenden al gobierno es nula. Entonces, ¿qué hace una persona que tiene un medio de comunicación? Obviamente no es apoyado dentro de Bolivia, ¿no? Y necesita ese tipo de ingresos que son bastante buenos que viene del Estado. Eso por una parte. También por otra parte, cultural, que yo creo que también hacen represión y gracias a esta represión es que tienen esta base sólida con sus bases políticas para poder hacer seguimiento, para poder hacer esa persecución política hacia los líderes del otro bando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Este año se vio en las clases virtuales que los exámenes de los niños decían, o en las sopas de letras, ¿no? Y estaban introduciendo, la democracia estaba en peligro con el gobierno de facto.
encuentra la letra, así los niños, ¿no? Estaban haciendo las letras en sopa de letras. O sea, eso es ya mentalizar, eso es ya que desde abajo traigan su ideología disfrazada de nacionalismo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y aparte de ello, necesitan esa base sólida dentro de lo cultural, porque también existe la ley de cine que recién igual ha sido promulgada dentro de Bolivia, que necesitan revisar primero cuáles son las ideas que tienes y si están acorde, digamos, al bien vivir, ¿no? Siempre utilizan mucho esa palabra del buen vivir de los bolivianos y bolivianas, si es que te pueden dar ese dinero para que lo realices. Entonces, con todas esas cuestiones que realizan dentro de los medios de comunicación y los líderes sindicales, no podemos decir que estamos viviendo en una democracia, ¿no? No podemos decir que en Bolivia sí se puede tener las libertades correctas y tener ese buen vivir que ellos hablan, que mucho hablan ellos. Pero por también el pasado que hemos tenido y el pasado duro que Bolivia ha sufrido, no creo que sea aún una dictadura en la que estamos viviendo. Perfecto, Daniela. Mil gracias por tu aporte. Realmente igual bastante nutrido, bastante aterrizado. Alan, cuéntanos, por favor, ¿tú qué crees de esta pregunta? Yo creo que aquí hay otro factor muy particular a Latinoamérica que Wilmar ya lo había comentado brevemente, que es el tema, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? Normalmente cuando uno piensa en, estamos viviendo en una dictadura en tal o cual país latinoamericano, pues nos damos cuenta que hay regiones, y puedo hablar en este caso de México, como regiones pequeñas o a lo mejor regiones más extendidas en algunos estados de la República, que más que como dictaduras, pues se sienten como una suerte de estado fallido, ¿no? Y en el sentido de que, no sé, aquellos que intimidan a los periodistas o aquellos que intimidan a los activistas, en muchos casos son miembros del crimen organizado. Y luego se pone más complicado cuando uno realmente no puede distinguir, ¿no? Inclusive haciendo una investigación seria, en qué punto empieza, por ejemplo, un gobierno regional corrupto, un gobierno municipal, y en qué momento empieza los grupos del crimen organizado, ¿no? O sea, qué tipo de alianzas tienen, qué tipo de lazos tienen entre ellos, o qué relaciones tienen, y particularmente en estos casos de desapariciones o de asesinatos de activistas, periodistas y oposición en general, ¿no? Que son muchos de los casos que vemos como persecución política, ¿no? Entonces, tal vez no el marco de la dictadura no sea como el mejor marco conceptual, ¿no? Para tratarlo en todos los casos, aunque hay algunos casos que tal vez sí se asemejen más a eso. Yo en particular siempre he insistido en cómo tratar esta palabra de dictadura muy con pinzas, porque creo que es un concepto bastante fuerte y que tiene un significado muy particular y que he visto que en los últimos años en la prensa, realmente en todo el mundo, ¿no? Pero también en Latinoamérica les gusta mucho usarlo, ¿no? A mí en mi país, cuando iba a llegar López Obrador a la presidencia, era como, no, vamos a hacer Venezuela y esto es igual que Chávez y esto es igual que Maduro y yo no veo ninguna diferencia. Y es como, ok, entiendo tu temor y lo podemos discutir y demás, pero es como ir de 0 a 100, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver López Obrador con Maduro, ¿no? En este caso, o sea, ¿qué tiene que ver la situación de México con la situación de Venezuela? Entonces, creo que tenemos que ser como más cuidadosos al tratar de soltar estas etiquetas, ¿no? Porque además, pues hay que reconocer que de democracia a dictadura, pues es un continuo, ¿no? No, inclusive en países, si tú le preguntas a alguien, no sé, mencióname 2 dictaduras y te dicen, yo opino que Corea del Norte y Cuba son dictaduras. Inclusive ellos te van a decir que hay diferencias sustanciales entre lo que sucede en Corea del Norte y en Cuba, ¿no? Las libertades que tienen, las dinámicas de los gobiernos, o sea, es muy diferente, ¿no? Entonces, inclusive si le pudiéramos decir algo dictadura, pues no nos podría explicar todo lo que sucede dentro de esa dinámica y particularmente en el caso de la persecución política. Lo que sí podríamos decir es que la persecución política es inherentemente iliberal, ¿no? O sea, va en contra de los principios del liberalismo. E inclusive, otra de las cosas que
que a mí me preocupa es que al hablar como de dictaduras, pues la gente se cierra mucho, ¿no? Entonces, si tú le dices, bueno, lo que está haciendo este presidente en particular es una persecución política. Entonces, eso ya lo relacionan con una dictadura totalitaria. Ah, esto es como lo que pasaba en la Unión Soviética. Y ven al presidente en cuestión y dicen, no, o sea, él no me da o ella no me da el perfil de alguien que es un dictador totalitario. Entonces, no puede ser cierto lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y esas dos cosas pueden convivir, o sea, puede ser realmente un gobierno cuasi democrático o muy democrático en la opinión de alguien y aún así tener una persecución política bastante salvaje, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, tú tienes un caso, un gobierno que muchos consideran muy liberal y sin embargo, en el caso de Edward Snowden, pues vimos una persecución política así muy explícita y se le buscaba meterlo a prisión y se hizo como una campaña mediática para humillarlo y decían en los medios que no iba a visitar a su mamá, que era un mal hijo, que aquí está su historial de búsqueda en internet. O sea, y a lo mejor si nosotros nada más identificamos persecución política con dictadura, pues eso no nos va a hacer sentido y a lo mejor vamos a ignorar esos casos simplemente porque hay como una disonancia cognitiva, ¿no? Entonces, creo que es como importante aplicar los criterios caso por caso, ¿no? Independientemente de qué opinemos sobre el gobierno en turno en cada país. Yo quisiera aportar algo frente a lo que dice Alan, dos cositas. Uno, frente al narcotráfico, pues yo soy el mayor de los que están aquí en este momento conversando. Y recuerdo, pues yo vivo en Medellín, la ciudad que logró colocar en el diccionario de la Real Academia Española la palabra cártel y ponía de ejemplo cártel de Medellín. Y durante la época de Pablo Escobar, varias personas hablaban de, por ejemplo, si bombardearan Medellín, la humanidad no lo agradecería. El mismo alcalde, creo que era de Washington o de Nueva York, de apellido Koch, llegó a proponer eso, que lanzaran una bomba atómica sobre Medellín para poder acabar con el narcotráfico. Y para esa época, la violencia que se estaba viviendo en México, empezaron a decir, México se está colombianizando. Desde hace algunos años, por desgracia, se cambió la tortilla, como dirían en México, aquí diríamos se cambió la arepa, se cambió el orden y, por ejemplo, el narcotráfico en Colombia está comprobado en el sur del país, son manejados por cárteles mexicanos. Entonces nosotros terminamos casi que siendo víctimas de lo que exportamos y, bueno, nos devolvieron desafortunadamente esa violencia que padece el pueblo mexicano con el narcotráfico. Y frente a también lo que decía Alan, quería recalcar una cosita muy curiosa en Colombia que en este momento está pasando. El 28 de abril de este año arrancó un paro nacional que terminó siendo muy exitoso y muy largo. Resulta que en los medios y en el discurso del gobierno, cuando un grupo de jóvenes sale a manifestarse en contra del gobierno, son héroes si es en Caracas o si es en La Habana. Pero son vándalos si es en Bogotá, si es en Cali o si es en Medellín. Entonces, ese doble discurso tan triste que se está generando a nivel de medios y del gobierno se está presentando, por ejemplo, en el caso colombiano. Quería hacer como ese pequeño aporte. Perfecto, Wilmar, muchas gracias. De hecho, si alguno de ustedes tienen algún tipo de aporte respecto a lo que sus compañeros han expuesto, este es el momento. ¿Ninguno? Pues el silencio otorga. A los tres panelistas realmente nos han dado una visión bastante clara, una opinión bastante aterrizada. Entonces yo les voy a hacer un poquito una aterrizada de los conceptos o de la información que ustedes han ido dando para que nuestros amigos en casa puedan tener ahí su notita de resumen como yo la tengo acá. Entonces, pues nuestro amigo Wilmar nos comentaba que cree que Colombia no está viviendo en una democracia, gana realmente el que tiene el músculo financiero, nos comentaba, ¿no? En las elecciones. Y eso es algo que me parece que engloba a nivel Latinoamérica. Para llegar no tiene al mal diablo técnicamente, especialmente en Latinoamérica, de ir pidiendo favores para llegar arriba y obviamente todo el discurso se puede distorsionar cuando ya estás arriba y tienes que empezar a pagarlos, ¿no? Entonces, probablemente un gobierno no tenga la mejor intención y las mejores ideas, pero para llegar al poder hay que pagar esos favores y ahí es donde se va pudriendo, digamos, si se quiere decir de alguna forma, ¿no?
Entonces, por otro lado, Daniela nos comentaba que en Bolivia no existe una dictadura, pero tampoco existe una democracia, ¿no? No existe una democracia pura respecto a que por el hecho de que nos debemos al poder, a los poderes sindicales y otra vez a la misma fórmula que mencionaba hace un momento. Entonces, un punto muy importante que Daniela nos comentaba era sobre los medios de comunicación y el poder del quinto, bueno, el control del quinto poder, ¿no? El fomento que si bien no es necesariamente legal o penalizado, sí existe ciertas restricciones al arte o a los medios de comunicación que va en contra del gobierno y estos no reciben ningún tipo de apoyo. Entonces, obviamente, al no tener apoyo económico, tienen que sucumbir a lo que el gobierno dicta. Y un punto muy importante que Daniela me comentó también es justamente sobre el adoctrinamiento, ¿no? Que yo creo que es igual una de las herramientas que va más de la mano en este tipo de gobiernos autoritarios o populistas, si les quiere llamar así, que claramente es formar las ideas desde lo más bajo y escudarse en un discurso nacionalista o siempre o populista incluso, ¿no? Entonces, por otro lado, hacía bastante énfasis sobre el narcotráfico, sobre el crimen organizado y el poder que tiene entre la desaparición de activistas, periodistas, etcétera. Y nos habla cómo la dictadura ha sido usada, bueno, la palabra dictadura está siendo usada a la ligera, ¿no? Eso a mí me pareció un concepto bastante interesante y comparto mucho con Alan porque al final no estamos definiendo qué es una dictadura, ¿no? Porque si lo ves en teoría es la intromisión militar o ya respecto a armas, ¿no? Entonces, tal vez no es una dictadura fiel al término, pero estoy muy a tomar la palabra dictadura con pinzas, como decía, ¿no? Entonces, y también mencionaba que hay distintos tipos de dictadura y que hay que saber analizar cada caso, un caso, ¿no? Kant dice que, bueno, los psicólogos dicen que cada caso es un caso, entonces va más por ahí. Y pues, continuando con el cronograma, o bueno, con la escaleta, podemos darnos un break. Creo que los panelistas ya se merecen un café, se merecen una bocanada de aire. Nuestros amigos allá en casita también se merecen un descansito. Así que nos vamos a dar puntitos donde vamos a poder dar un respiro y volver con las pilas cargadísimas. ¿Les parece? Producción, si puedes mandar un break, les agradecería. Nos vemos en un ratito. Bienvenidos, espero que hayan cargado pilas. Nuevamente les damos la bienvenida a este conversatorio tan interesante. Realmente el tiempo está bastante entretenido, bastante interesante. Yo me estoy quedando súper atónito con las participaciones de nuestros panelistas, así que creo que realmente estamos generando mucho en este espacio y creo que la gente en casita igual lo está apreciando. Pues bueno, continuemos. ¿Qué les parece si pasamos a la siguiente pregunta? Que va más o menos así. Para los tres, ¿no? ¿Ustedes creen que es posible defender los derechos humanos en América Latina cuando, como lo mencionan el informe de Human Rights, los líderes sociales son perseguidos, forzados a dejar su país o asesinados? Es decir,
Repito la pregunta para que otra vez lo mantengan en la cabeza. ¿Ustedes creen que es posible defender los derechos humanos en América Latina cuando, como menciona Human Rights, los líderes sociales son perseguidos, forzados y a veces obligados a dejar su país o en el último de los casos, asesinados? ¿Qué les parece si empezamos con, otra vez, manteniendo la costumbre con Wilmar, por favor? Bueno, listo. De nuevo, una pregunta muy, muy compleja y máxime en la situación que está viviendo mi país. Asesinar en Colombia es muy fácil. Asesinar en Colombia, nosotros tenemos un dicho, en Colombia no se le niega un canazo, un secuestro o un balazo. Canazo para hablar de la cárcel, ¿no? Esa pregunta de que si es posible defender los derechos humanos, sí es posible. ¿Es necesario? Sí es necesario. ¿Es peligroso en Colombia? Es muy peligroso en Colombia, por desgracia. Y yo creería que, aunque tenga esos elementos, esos tres sís previos, y aunque por desgracia esto esté muy, pues digamos que defender los derechos humanos en Colombia es como si fuera una barcaza que navega sobre un mar de sangre, hay que seguirlo haciendo. O sea, no podemos permitir que se caiga esa posibilidad de defender los derechos humanos, porque si eso se termina, entonces, ¿qué nos va a quedar como sociedad? ¿Qué nos va a quedar como, como pueblo? ¿Qué nos va a quedar como grupo humano? Entonces, yo que he sido víctima y he sido testigo de diferentes momentos críticos de la historia reciente de Colombia. Yo que viví la guerra con el cártel, no sé si ustedes, me imagino que en México sí, porque aquí en Colombia vemos canales mexicanos, en Bolivia no sé, porque Bolivia se vuelve una especie como de espectro claroscuro, que tiene, sí tiene la capacidad, y eso quería decirle a Daniela, nosotros desde acá, en el norte del sur del continente, vemos la actividad y el poder de los pueblos indígenas del sur, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, como unos pueblos muy fuertes y que tienen capacidad hasta de tumbar gobiernos. Nosotros no hemos podido, nunca hemos podido tumbar un gobierno, ni cuando se metió el narcotráfico como con Samper en 1994. Pero bueno, a lo que voy es a que como sociedad colombiana, más que nunca en este momento es importante defender los derechos humanos. Es más, gracias a las redes sociales se están conformando grupos, veedores, organizaciones que abogan por los derechos humanos. Y yo creo que mientras más oscuro es el panorama de los derechos humanos, en el caso colombiano, más grupos encienden su pequeña llama intentando de que la oscuridad no sea total para la sociedad colombiana. Y como muchos colombianos, como millones de colombianos que hemos pasado por las guerras, la guerra del cártel, la guerra con la guerrilla, esta guerra que estamos viviendo ahora, tenemos la esperanza de que la tormenta pase, de que terminemos, de que logremos sobrepasar este momento tan crítico y que la esperanza es lo que nos queda. En el 2022 pasemos esta página triste y sangrienta de violación de los derechos humanos y empecemos otra donde por fin podamos construir los lazos sociales que tanto le hace falta a ese tejido social que tiene Colombia. Esa sería como mi respuesta. Sí es necesario, sí es importante y por desgracia sí es peligroso. Perfecto, Wilmar. Muchas gracias. Daniela, continuamos contigo, por favor. Yo no creo que deberíamos decir posible, porque es una obligación de nosotros defender esos derechos humanos, ¿no? Porque hay que recordar que el Estado no es el que nos otorgue esos derechos, sino nosotros, al ser ser humanos, tenemos esos derechos inherentes ya. Entonces, tenemos derecho a la libertad de decisión, a apoyar una ideología en la que nosotros nos sentimos cómodos, ¿no? Entonces, de acuerdo también a los criterios que se manejan, el derecho público-privado, la diplomacia internacional de los estados, que está siempre implícitamente adentro de estas relaciones, ¿no? Y que debemos también hacer, reforzar estas instancias reconocidas para el derecho internacional y también para que exista ese debido proceso, que creo que es lo que falta
y simplemente lo pasamos de largo el debido proceso dentro de todas estas instancias. Y si nosotros cumplimos estos elementos básicos que están, y no están ahí de adorno, ¿no? Debería, o sea, no tendríamos estas realidades que estamos comentando ahora, ¿no? Y también yo creo muy fundamental la conciencia social que se hace a las personas. En Bolivia, a comparación de los países con los que estamos hablando, como México o Colombia, aún no es tan peligroso el sistema de ir en contra del gobierno. Si bien, si bien ahora estamos viendo algunas persecuciones políticas por los movimientos del 2019 y las manifestaciones que existieron, no lo están haciendo solamente por seguir a la oposición, sino porque realmente, y esta es una opinión, ¿no?, personal, la resistencia juvenil Cochala sí ha hecho muchísimos delitos dentro de ello, ¿no? Entonces, y siempre parto yo de esta línea de que el maleante es maleante por más que piense igual que yo. Y para los que no saben, maleante es una persona que va en contra de los derechos o ladrón o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que creando estos espacios, estas charlas, estas convivencias, también podemos hacer saber a las personas que sí podrían elegir el camino para apoyar y para apoyar y defender los derechos humanos que, lo vuelvo a repetir, el Estado no nos los otorga, sino nos los reconoce. Perfectísimo, Daniela. Muchas gracias. Alan, vamos contigo. Sí, bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta tiene como dos partes. Porque por un lado, está claro que la intención de las fuerzas que están detrás de estos actos de persecución quieren mandar un mensaje, no simplemente es como mandar el mensaje directamente a la persona que incomoda, sino al resto de las otras personas, ¿no? Sea el círculo cercano a ese activista o a ese periodista, o sea como la sociedad más en general, ¿no? La ciudad, el país. Entonces, si es posible, pues las fuerzas que están detrás de eso lo que quieren es que pensemos que no, ¿no? No es posible. Ese es el otro sentido, el otro propósito que está detrás de estos actos, ¿no? Y también al ver como una continuidad, ¿no? Hay un caso muy sonado, que era el de José Humbertus Pérez aquí en México, que había sido arrestado en el sexenio pasado. Era un maestro de Mexicali, de allá del norte. No se dedicaba a eso profesionalmente, a ser un activista, pero un día, como él había trabajado, creo que para un legislador, se puso a investigar un coto en el cual él vivía, que era un coto como de interés social, si tengo bien entendido. Entonces, haciendo investigaciones por su cuenta, se dio cuenta de que muchos de los viviendas que había proporcionado el gobierno en conjunto con la iniciativa privada que estaban asegurados por ellos, no tenían servicios. Realmente era un esquema de fraude, ¿no?, que habían hecho para desviar dinero. Entonces hizo una demanda y creo que ganó la demanda, y inclusive el abogado que representaba a este grupo que había construido las casas había sido apresado por un tiempo muy breve, y después de eso empezó como la persecución contra él. Se le llevó a la cárcel, se le había acusado de que había asaltado a mano armada en una casa, algo por el estilo, y luego los testigos no se presentaron, y luego cuando presentaron un amparo contra eso y se terminó el proceso, se presentó una demanda exactamente igual, pero ahora quien había sido el testigo ahora era el que denunciaba, y quien denunciaba antes ahora era el testigo, pero nunca los conocieron. Entonces lo metieron en este laberinto burocrático. Y lo curioso aquí es que había sido en un sexenio anterior, que era considerado de derecha, el PRI, toda esta historia, ¿no?, de corrupción que había detrás, y el nuevo candidato, ahora de izquierda, ¿no?, que era la oposición, decía que iba a liberar a los presos políticos, y sin embargo ha llegado y con esas promesas y no se ha liberado, ¿no? ¿Y cuál es el secreto? Que el mismo actor económico que estaba detrás de esto en el sexenio pasado ahora es parte del círculo de este nuevo presidente, ¿no? Entonces hay cosas como que
como que no cambia, ¿no? Hay una continuidad y eso también tiene como dirigido el mensaje de que no vayan como a abrir la boca en este sentido. Pero coincido con Danielia de que tiene que ser no simplemente una posibilidad, sino que tiene que ser una necesidad, ¿no? Y creo que en estos esquemas, por ejemplo, lo que se ve en Colombia, lo que se ve en México, de que hay un clima de mucha inseguridad que no es como atribuible tal cual al gobierno, hay grupos armados. Parte de lo que hace como tan perverso estas instancias de persecución o de desapariciones es que hace que mucha gente crea que, no sé, esta persona desapareció, pero probablemente estaba metida en algo malo, ¿no? Probablemente era un criminal. No sabíamos en qué malos pasos había estado. Entonces, este tipo de nueva persecución política o de nuevo tipo de desapariciones que no son necesariamente a causa del gobierno, pues no solamente el propósito es que no se le puede imputar al gobierno así como oficialmente que esto es tu culpa, sino que hace que la gente se vuelva como apática, ¿no? A estas instancias de persecución y de desapariciones, porque les hace pensar que, bueno, esas personas eran criminales, probablemente yo soy una persona normal, soy una persona buena, yo no tengo nada de qué preocuparme, ¿no? Entonces, para intentar como combatir esto, yo creo que a mucha gente en México, no sé, en otros países, lo que nos falta es como estar conscientes de que no es cierto. O sea, muchas de esas personas, este caso del maestro que hablaba en particular es muy ilustrativo, porque son personas como nosotros, ¿no? O sea, no tienen nada de especial, no tienen como amigos especiales, son personas comunes y corrientes, ¿no? Y creo que eso no solo nos puede dar esperanza en el sentido de que cualquier persona puede hacer un cambio, sino que también nos tiene que prender el foco, ¿no? Nos tiene que darnos cuenta de que lo que está sucediendo no es normal, ¿no? O sea, de que desaparezcan estas personas, que haya estos actos de persecución política, no es algo normal, no es algo que estas personas se merezcan en la mayoría de los casos, no es que estuvieran metidos en el crimen, sino que pues su crimen fue estar en contra del interés de alguien en particular, ¿no? Entonces creo que esa reflexión le hace falta a mucha gente para darse cuenta que pues vivimos en una situación bastante grave y que el primer paso es como asimilar esa realidad. En Colombia, que llevamos varios años frente a la violencia, pues de ventaja, entre comillas, pues nosotros exportamos la idea del sicario y pues Medellín llegó a ser en los años finales de los 80, principios de los 90, la ciudad más peligrosa del mundo, con decenas de muertos en fin de semana. Frente a lo que decía Alan, nosotros teníamos una triste costumbre cuando mataban a alguien, por ejemplo, el rumor general era, ¿quién sabe qué estaría haciendo? O sea, de entrada justificamos la desaparición de una persona y casi que es culpa de él, de la víctima, el que haya terminado asesinada. No se mira al victimario como el culpable, sino la víctima por estar haciendo quién sabe qué cosas y se merecía la muerte. Eso es una situación, por ejemplo, que en Colombia fue muy triste y bueno, todavía no la hemos superado. Muchas gracias a ambos por sus aportes. No sé si Daniela quiere aportar algo más o Alan quiere aportar algo a lo que dijo Wilmar en contrapuntos. Si no, pasamos al resumen. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Pues wow, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte pregunta. Vamos a ir aterrizando las ideas en un resumen práctico para que mañana les tome exámenes a la gente que esté viéndonos en casa. Entonces, Wilmar nos dice que en Colombia asesinar es muy fácil, ¿no? Y que respondiendo ya directamente a la pregunta, que si podemos realmente defender los derechos humanos, que es posible, es necesario, pero es muy peligroso. Y es totalmente entendible de dónde viene esto por todo el background que ha sufrido Colombia, ¿no? Obviamente como nos mencionaba, en tema de violencia nos lleva muchos años de ventaja. No tiene que acabar con las ganas
ganas de defender, se acaban las ganas de defender los derechos humanos, que es muy importante y que tiene esa esperanza de que vaya a acabar por fin toda esta tormenta que está pasando Colombia, eventualmente. Y que creo que es un punto que nuestros tres panelistas comparten, que es que no es que sea factible, sino que es una obligación, ¿no? O sea, defender los derechos humanos no es que pueda ser factible o no, sino que es una obligación que tenemos que hacerlo, porque justamente, como Daniela nos mencionaba, es un derecho que lo tenemos intrínsecamente como seres humanos. Entonces, no es nuestro deber no dejar que estos gobiernos totalitarios nos quiten o nos hagan creer, pensar que no es este derecho. También nos hablaba sobre, bueno, Daniela, como también nos mencionaba que no está a favor de combatir, a lo que yo he entendido, fuego con fuego, ¿no? No utilizar la violencia para generar puntos, sino justamente fomentar estos espacios de debate, de pensamiento crítico, de opinión, para que eventualmente podamos combatir la violencia, ¿no? Bueno, defender los derechos humanos. Muy bien decía un filósofo que era, pues, el diálogo es el acto de rebelión más grande que existe, ¿no? También nos mencionaba Alan, bueno, nos comentaba que existe dos partes dentro de esta explicación, que de la persecución política, para mandar un mensaje, y el otro vendría a ser para, pues, a lo que yo he entendido, era que estamos naturalizados y normalizando el hecho de dar por sentado que a la gente la maten o que a la gente la secuestren o que existen estos crímenes contra la humanidad, ¿no? Es muy interesante el punto que Alan tocaba, porque nos mencionaba cómo el poder, el gobierno, tiene la capacidad y la potestad de ver, de mostrar a una persona que le está siendo perjudicada, que le está haciendo ruido, como un villano, ¿no? Como un criminal, o meterle en este laberinto. Cree que es un criminal, y lamentablemente en nuestra región ya hemos normalizado las desapariciones y la persecución política como que es el crimen, como que es normal, ¿no? Y bueno, ese era el punto que compartían Alan con Wilmer, ¿no? Que estamos justificando la violencia, ¿no? Que si le ha pasado es porque algo habrá pasado y nos hemos deshumanizado completamente. Ese es un resumen que he podido. Si ustedes en casita han agarrado conceptos que tal vez a mí se me han volado, yo voy a estar más que agradecido de leerlos. Pues bueno, continuando con el itinerario, ¿qué les parece si pasamos un poquito a las preguntas de los que están viéndonos ahorita en casita? ¿Sí? Tenemos dos de la interacción en vivo. La primera iría dirigida para Wilmar, específicamente, de parte de un gran amigo, Nelson Leandro. Entonces, Nelson pregunta, con un gobierno alternativo en 2022 en Colombia, ¿podríamos ver la desaparición de una persecución política? Saludos. A ver, la historia política colombiana ha demostrado que para hacer cambios efectivos en la sociedad se necesita no un gobierno, sino varios gobiernos. Me explico. A partir de 1886 hasta 1930, los gobiernos fueron del Partido Conservador. De 1930 a 1946 se llamó la hegemonía liberal, la primera hegemonía conservadora, después hegemonía liberal, fue un gobierno del Partido Liberal. Y después del 46, pues ya vino de nuevo los conservadores, después la dictadura militar, el Frente Nacional, que era liberales y conservadores durante 16 años, y después ahí sí ya entonces o liberales o conservadores o partidos alternativos, pero de hijos de liberales o conservadores. Entonces, sin lugar a dudas, un gobierno alternativo en el 22, pues digamos que ayudaría a cimentar cosas que quedaron empezadas durante el gobierno Santos y que este gobierno literalmente echó a la basura, como el proceso de paz, como la lucha contra el narcotráfico, no persiguiendo a los cultivadores, sino con planes alternativos. Y si se quiere reconstruir el tejido social en Colombia, se necesitan varios gobiernos, por lo menos de esa línea, de esa misma línea ideológica. Pueden ser digamos, en Colombia se habla de derecha, extrema derecha, centro, izquierda y extremo centro. Podría ser de izquierda y centro izquierda, en una serie sucesiva de gobiernos, así como lo tuvieron los conservadores y los liberales, para intentar cimentar un cambio y, digamos, una modernización, una verdadera entrada al siglo XXI que le hace falta a Colombia, porque nosotros en algunos aspectos seguimos
en el medioevo y en el siglo XIX. Entonces no es un gobierno, se necesitan varios gobiernos con esa misma orientación y objetivo. Muchas gracias, Wilmar. Comparto mucho lo que dices. Yo creo que, y eso pasa a nivel Latinoamérica, ¿no? Para cualquier tipo de cambio el objetivo no es derrumbar lo que el anterior ha construido, sino tener un mismo norte, ¿no? Y secuencialmente, progresivamente, ir apuntando hacia el nuevo objetivo. Pues, continuamos con la segunda pregunta, que viene de Bolivia. Va dirigido para los tres. La pregunta es, ¿podremos reducir la persecución política en Latinoamérica? ¿Cómo? Si tienen la solución a nuestros problemas, por favor te pediría, Wilmar, que empieces. Esa es una pregunta también muy interesante y ojalá uno tuviera la fórmula para cuadrar el círculo, pero yo creo que en la medida en que se formen grupos sociales, veedurías, organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil, fuertes y responsables y que sean capaces de exigirle al gobierno el cumplimiento de lo que es administrar el Estado en favor de todos y no de unas minorías, podría verse eso. O sea, puede ser un elemento utópico, pero creo yo que la sociedad civil tiene ahí un papel protagónico muy fuerte. Puede ser perseguida, puede ser señalada, puede ser estigmatizada, pero una sociedad civil, jóvenes, organizaciones, viva, es una muestra de que el Estado funciona y que es posible reducir al mínimo las posibles consecuencias de una persecución política. Tal vez llevar a lo que es una verdadera persecución política, a no hablar con alguien porque es de un partido contrario al mío o unas ideas contrarias al mía, pero al menos se respetan esas contrariedades. Eso sería lo ideal, pero yo creo que por las características propias del pueblo latinoamericano, eso hace parte como de nuestra naturaleza, así como la alegría y la simpatía constante que tenemos los hispanos. Gracias, Wilmar. Continuamos contigo, Daniela. ¿Qué piensas al respecto? Es muy interesante lo que dice Wilmar en el sentido utópico. Me acuerdo que cuando le preguntaron para qué sirve la utopía, Eduardo Galeano, un poeta argentino, él decía, bueno, es que en vida nunca vamos a llegar a esa utopía, pero ¿para qué sirve? Para caminar hacia adelante. Y yo creo que enfocarnos en buscar estos mecanismos de construcción, ya sea en la cultura o lo que representa que es la política desde la vocación de servicio, ¿no? Y también referente al tema institucional del Estado, podemos ver ese sueño utópico para caminar hacia adelante y poder lograr algo que a lo mejor y con el trabajo de hormiga y haciendo pocas cosas pequeñas, se puede llegar a muchas cosas más grandes. Genial. Muchas gracias, Daniela. Alan, cuéntanos, ¿tú qué piensas respecto a la pregunta de Gonzalo? Pues yo creo que aquí tienen que pasar dos cosas para que podamos avanzar en ese sentido. La primera sería que nos demos cuenta como sociedad que nunca va a existir como una fórmula mágica en forma de un partido, ¿no? Que cuando ese partido llegue o cuando tal persona llegue, que sí esté preparada, que sí le importe el pueblo, que etc., entonces va a suceder algo, todo va a cambiar, ¿no? Aquí en México ya hemos tenido más de una excepción en ese sentido, que cuando llegue el PAN al país, todo va a cambiar y México va a ser otro y vamos a ir en rutas del primer mundo y se va a acabar la corrupción y la injusticia, y vimos que eso no sucedió. No, porque pues no es magia, o sea, a final de cuentas, ellos siguen siendo políticos, ¿no? Y nosotros seguimos siendo ciudadanos. Entonces, tenemos que nosotros cumplir nuestro papel como ciudadanos y hacer que los políticos cumplan su papel como políticos, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay algunas personas que siguen bajo ese embrujo de que no, esta persona ya es la buena, esta es la correcta, ya por fin estamos a nada de llegar a la utopía. Eso no va a pasar,
¿no? Entonces, mientras sigamos idealizando a estos políticos o a un futuro político que todavía no ha llegado, que va a ser nuestro Mesías, pues esta situación no va a mejorar porque vamos a seguir esperando sentados, ¿no? No vamos a hacer nada porque alguien más va a llegar y hacer el trabajo por nosotros, ¿no? Entonces, pues darnos cuenta de eso y darnos cuenta de lo que son servidores públicos y nosotros somos ciudadanos, no somos sus fanáticos, no somos sus apóstoles y ellos no requieren nuestra lealtad, ¿no? Más bien ellos nos deben lealtad a nosotros y tienen que hacer un trabajo. Entonces, eso es como la primera parte. Y la segunda parte es, eh, a final de cuentas, si hay bien persecuciones políticas, como decía al principio de esta conversación, que están diseñadas para publicitarse y causar el máximo impacto y que salgan semanas en los medios y, no sé, grabar el juicio contra esa persona y cómo se arrestó. Y aunque hay ese tipo de persecución política, el otro tipo de persecución política tiene como fin que nadie lo conozca, ¿no? Que nadie sepa lo que está sucediendo con esa persona. O sea, si puede pasar por la oscuridad, pues qué mejor para nosotros. O sea, si nosotros no nos enteramos de que mataron a tal persona o desaparecieron a tal persona, o esta persona tiene 10 años en prisión por alguna cuestión que nunca sucedió, que es ilógica, que no se le ha dado el debido proceso, pues eso es mejor para la gente que lo puso en esa posición, ¿no? Porque muchos de esos casos, lamentablemente, solo se mueven a través de la opinión pública, ¿no? Entonces, solo cuando hay una red como de apoyo lo suficientemente grande para catapultar a esta persona a un juicio justo, pues se van a dar las circunstancias para que se le haga justicia a la persona, lo cual es muy triste, ¿no? O sea, porque pues la justicia se reduce a parecía que fuera como una encuesta, ¿no? De Twitter, ¿no? Quieren que salga esta persona y solo si tenemos la cantidad adecuada de votos, se le va a dar un trato justo a la persona, ¿no? O se le va a hacer justicia a su familia, por ejemplo, en casos de asesinato. Entonces, creo que un primer paso bastante efectivo sería simplemente, pues, darle voz a estas personas o darle voz a estos casos y darlos a conocer, porque creo que ese sería un primer paso para que se pueda hacer justicia en todos estos casos, ¿no? No dejarlos pasar por la oscuridad, que es a final de cuentas lo que quieren muchas de estas personas que están detrás de estos actos. Ah, es muy interesante lo que dice Alan porque me hizo recuerdo a que creo que aún seguimos con el pensamiento de que un caudillista, ¿no? Del caudillismo, de un caudillista va a venir y nos va a salvar, va a ser el redentor, pero creo que esos aspectos han cambiado un tanto en lo social. ¿A qué me refiero? A que algunas organizaciones juveniles ya no tenemos caudillistas, somos todos. Es como que, ¿quién es su líder? No, no tenemos líder, todos nos organizamos. O algunas luchas medioambientales que tenemos o de los derechos humanos, ¿no? Que estamos tan enfocados los jóvenes. ¿Y cuándo va a pasar al lado político eso? ¿Cuándo vamos a ver y vamos a poder romper esa barrera en el lado político? Yo creo que es cuando nos demos cuenta, ¿no? Como decían, que realmente no va a venir un caudillista que nos salve, sino va a ser nuestras acciones las que nos van a salvar día a día, porque la más mínima acción creo que vale más que la más grande intención que tenemos, ¿no? Solo eso quería decir. En Colombia hemos tenido también experiencias de caudillismos y caudillismos frustrados. Yo le digo a mis estudiantes qué hubiera pasado si Jorge Eliezer Gaitán hubiera llegado a la presidencia y no hubiera sido asesinado en el 48, o Luis Carlos Galán en 1989 y hubiera sido el presidente en 1990. Seguramente estaríamos diciendo que fue un pésimo presidente, que fueron pésimos presidentes, que lo que prometieron no lo hicieron, que fueron corruptos como todos, pero en el caso colombiano estamos acostumbrados, por desgracia, como a dejar la esperanza. ¿Qué hubiera pasado si? Y endosarle esa solución a personas, a Mesías, y en este momento inclusive hasta ese mesianismo lo utiliza ciertos grupos para poder
dirigir todos sus ataques contra esa persona y poderlo. Ustedes saben que en publicidad y en política evidenciar el enemigo es mucho más fácil cuando lo tengo claro, y eso hacen los partidos. Y por eso en Colombia siempre hemos estado divididos entre liberales o conservadores. A mi abuelo era liberal y lo perseguían los conservadores, o comunistas y no comunistas en la época de los años 70. Hoy en día estamos divididos entre uribistas, seguidores de Álvaro Uribe, o petristas, cuando en realidad existen otras alternativas, pero reducen todo como a esos dos aspectos, a un lado o al otro. Y esa es la realidad colombiana, por desgracia. A mí me parece muy interesante ese comentario porque creo que revela como el uso que puede tener, como mirar retroactivamente a otros casos de persecución política muy clara, por ejemplo, en México cuando asesinaron a Colosio o cuando asesinaron a Madero. Así que son figuras que se han, pues, en la historia como que se han endiosado, ¿no? Se han elevado y no es por accidente, ¿no? O sea, no es por accidente que estos casos no solamente sean tan sonados por obvias razones, sino que a la persona se le tome como un santo, como un dios, Mártir, como un martirologio. mártir, ¿no? A final de cuentas. Y eso tiene la función de como seguir alimentando ese sentimiento de que no, ya, como si fuéramos un adicto en un casino, no es que ya el siguiente tiene que ser el bueno, el siguiente tiene que ser el correcto, porque si no, o sea, hemos esperado aquí en vano por décadas o por años, ¿no? Entonces, como también desmitificar esos aspectos de la historia y pues ver a las personas como eran, ¿no? Como personas, como políticos normales, que tal vez serían mejores o peores que otros que sí hemos conocido y que sí supimos el final de su historia, pero pues no tratarlos como esta suerte de mitos sobrenaturales. Interesantísimo, las tres posturas, las tres respuestas, súper, me parece que tenemos un alineamiento bastante común, bastante puntos en común que ustedes tres han tocado, sobre el mesiismo, sobre que no hay una fórmula mágica, que tenemos que sacar ese paradigma de que hay una sola solución, y por sobre todo que la única respuesta, creo, que compartimos todos incluso, es que no es un cambio secuencial, es un cambio progresivo, siempre apuntando a las organizaciones civiles y a la participación de la población también, ¿no? De tal forma que pueda hacer incidencia política también. Muchas gracias por realmente súper buenas las respuestas, ha sido muy nutritivo. ¿Qué les parece si cerramos con un minutito cada uno lo que quiera despedir para cerrar el tema? Si quieren promocionarse igual, tienen un minuto cada uno, así que adelante, el público los escucha. Wilmar, empezó. Bueno, no, pues en un minuto yo lo que quiero es agradecer la oportunidad, muy, como decimos aquí en Colombia, bacano haber compartido con ustedes este encuentro, y creo yo que este tipo de ejercicios pues ayudan a fortalecer la base social, ayudar a pensar y sobre todo a dejar de mirarnos el ombligo, algo muy colombiano, me disculparán que sea tan coloquial, pero al poder conversar y mirar otras perspectivas desde otros lados del vecindario, pues le permite a uno saber que todos tenemos una problemática general, todos tenemos una problemática común, pero también entre todos podemos aprender de cómo hacen los otros para salir adelante. Y bueno, creo que para mí fue una experiencia muy interesante, y ojalá los colombianos que se hayan conectado pues con la experiencia boliviana y mexicana entiendan que todo es un proceso que lleva tiempo, pero que 1000 millas se recorren empezando con un primer paso, y esto hace parte de ese camino para buscar el cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wilmar. Daniela, ¿te quieres despedir? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. También gracias a la revista Ciudadanía y a la revista Dicen por ahí. Bueno, igual concuerdo que estos tipos de espacios aportan mucho para la recapacitación sobre estos temas y más, ¿no? En estas plataformas digitales que ahora con la pandemia la mayoría tiene la accesibilidad para poder ver, para poder escuchar y también para poder pensar, ¿no? Y compartir con todos nosotros. Nuevamente, gracias Wilmar, aprendo mucho de ustedes, gracias Alan y gracias Antonio por compartir esta noche conmigo. Gracias a ti, Daniela. Alan, ¿qué nos puedes decir? Pues yo también les quiero agradecer primero a la Red Latinoamericana de Opinión Pública por haberme invitado.
Creo que fue bueno, al menos para mí fue algo bastante interesante, fue un ejercicio muy bueno, muy nutritivo y pues también el poder escuchar experiencias que aunque son de otras latitudes, creo que comparten mucho, porque pues al final de cuentas como latinoamericanos compartimos pues toda una historia y pues toda una serie de cultura, ¿no? Entonces yo creo que eso se aprecia y que podemos aprender bastante y bueno, reiterar como mi invitación a pues hacer este tipo de discusiones más allá de como las opiniones políticas que cada uno pueda tener de partidos. Creo que este tipo de discusiones son más interesantes cuando están más allá de eso, ¿no? Entonces es importante como seguir críticos como ciudadanos. En el caso de México, yo sí quiero recomendar, hay un instrumento bastante interesante que a mí me fue bastante útil para este ejercicio y para informarme en el tema de la persecución política, que es un grupo llamado Comité Cerezo. Entonces, si a la gente le interesa este tema en el caso de México y quieren más información, que al final de cuentas la información es una buena arma en contra pues, de este tipo de actos, pues yo lo invitaría a que siguiera investigando y que esa es una buena herramienta, Comité Cerezo, para seguir checando. Entonces, pues espero estar aquí de vuelta pronto y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, a los tres. Yo creo que han hecho mucho más fácil mi trabajo de hacer el resumen, porque los tres han dicho exactamente lo que la RELAB se trata, lo que la red se trata, que es justamente tener este espacio de fomento a la opinión, a la opinión pública, a criticar las realidades actuales que tenemos. Hemos visto que si bien estamos muy distanciados, tenemos realidades muy parecidas. Quiero agradecer a los tres, realmente sus participaciones nos han aclarado un montón acerca sobre este tema. Y quiero igual invitar a todas las personas que nos han visto que sigan en contacto, sigan las redes sociales, nos encontramos en Facebook, nos encontramos en Instagram, en YouTube. Vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos una entrevista muy interesante a un brasileño, no les voy a spoilear, pero es un activista súper, que está sufriendo persecución política en Brasil, un muralista criado en la Amazonía, entonces no se la pueden perder, la siguiente semana va a estar muy, muy buena. Otra vez, nuevamente, muchas gracias a los miembros que participan de la RELAB, a nuestros aliados, y pues será hasta una próxima oportunidad conmigo. Muchas gracias a los tres.